dijeron. Sí, ya está. Gracias. De todas maneras, esta primera parte ya la habíamos pasado, pero Sí, nos quedamos hasta aquí, ¿vale? En los pasos a seguir para un QDA. Muchas gracias. gracias a usted. Entonces, muy bien. Habíamos dicho que el paso es primero determinar el objetivo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Si realmente el análisis descriptivo es el método correcto que necesitamos o cuál es el objetivo de nuestro proyecto. Siempre que empiecen a hacer cualquier tipo de proyecto, necesitan saber para qué lo van a hacer y cuáles serían como que las... Sí. Ya no se ve la presentación, doctora. Oh, esperen. Díganme todo porque si no, como aquí no se ve bien. A ver, ustedes me dicen. ¿Ahí ya estamos? Sí, Ya, Muy bien, ya se ve. muy bien. Ya nos vemos todos. Bueno, entonces, como mencionaba, para hacer este tipo de análisis necesitamos saber eso, ¿no? Si realmente vamos a utilizar este método y nos va a garantizar qué son los objetivos que queremos, ¿no? O las respuestas. Esa sería la primera parte. Posteriormente es establecer el producto que vamos a utilizar. Esto es bien importante porque dependiendo del producto y cuáles sean las características de este, va a ser el diseño del cuestionario, ¿vale? Y se va a valorar cuánto tiempo se va a llevar la selección, el entrenamiento y la evaluación final. ¿Ok? El tercer paso sería determinar si el consenso o votación en la capacitación es el más apropiado. Hay que determinar, ¿sí? Dependiendo el número de personas, si la forma en que estamos haciendo las votaciones, en que los participantes o los jueces dan su votación es apropiada para obtener ese consenso de palabras, ¿vale? Del vocabulario. Posteriormente vamos a hacer un diseño experimental y un diseño estadístico. Hay que analizar desde el principio cuáles serían nuestras variables de respuesta y cuáles son los resultados que obtendríamos y en base a qué análisis estadístico. Ahorita va a quedar más claro con un ejemplo, pero estos serían los pasos. Aquí nos vamos a basar en dos cosas principalmente. Los principales efectos e interacciones de los análisis de varianza. Yo les comentaba que vamos a utilizar para hacer un QDA el método o el análisis estadístico de ANOVA. ¿Vale? Con el ANOVA vamos a ver los efectos que tienen las variables. Las variables, ya sea las variables independientes o las variables dependientes o ya sea la interacción de ambas, ¿vale? Sobre un análisis de varianza. Las técnicas multivariadas para analizar los datos también son importantes. ¿Cuáles son las técnicas multivariadas? Las que les voy a enseñar más adelante a continuación, pero de entrada ya hemos visto por ahí el análisis de componentes principales, que son gráficos que nos ayudan a ver la mayor condensación de todos los datos y a ayudarnos a entenderlo gráficamente de una forma más sencilla. Porque imagínense la cantidad de datos que se obtiene. Entonces, estas técnicas multivariadas siempre nos van a ayudar a condensar toda esa información y a que todo esto sea más fácil de interpretar, estos resultados sean más fáciles de interpretar. Posteriormente tendríamos la selección de jueces o vendría la selección de jueces. Aquí acuérdense que el entrenamiento se va a hacer por consenso. A este tipo de entrenamiento se le conoce como consensus training o también puede ser por cuestionario, que se llama Bolo Training. Se puede utilizar un cuestionario o puede ser por un consenso. Nosotros anteriormente hemos estudiado mucho esa parte de selección de jueces. Acuérdense de que de entrada hacemos un cuestionario para conocer los hábitos del consumidor, perdón, del juez, y posteriormente se hacen una serie de técnicas o de metodologías para ver qué tan capacitados o qué tan sensibles son nuestros jueces ante un determinado estímulo, ¿va? Entonces, ese sería el quinto paso. El sexto sería el entrenamiento por consenso. Digo, aquí es más específico, pero podemos utilizar cualquiera de los dos. En este caso, en las sesiones iniciales, al juez se le da o se le proporciona un producto al cual va a evaluar. ¿Va? Entonces, de entrada se le da el producto que va a ser el que se va a estar, con el que va a estar entrenándose todas esas sesiones
Y también se va a hacer una lista o se va a generar una lista de descriptores tomando como base las normas de referencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que ya les había platicado que para generar ciertos descriptores necesitan los jueces tener una base para saber si realmente lo que están describiendo es lo que ellos quieren decir, ¿vale? Se hace en base a estándares o a referencias, lo que habíamos platicado anteriormente. Mediante un consenso grupal se definen cuáles atributos, cuáles referencias van a ser las que se van a utilizar para hacer la evaluación final. Una vez que esta fase de entrenamiento se completa, o sea, toda la fase de ya selección ya pasó, posteriormente se hace la selección de la parte de entrenamiento y finalmente se hace lo que sería una evaluación formal, ¿vale? Aquí lo que se puede hacer antes de llegar a esa evaluación formal es hacer como un preanálisis para ver el rendimiento de los jueces. Ahorita lo van a ver con el gráfico, es un poquito más fácil de entender. Y para ver qué tan capacitados ya están para hacer la evaluación final. Tiene que haber concordancia entre los datos, entre las muestras y entre los jueces, ¿vale? Porque en base a un análisis estadístico nosotros vamos a determinar si esos resultados son apropiados. ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente los jueces calificaron correctamente, ¿sí? O les falta entrenamiento. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si a nuestros jueces todavía les falta más tiempo de entrenamiento? Bueno, muy fácil, nos vamos a hacer un análisis estadístico, que sería la ANOVA, y ahí nos vamos a dar cuenta dónde está el problema, si fuese el caso, ¿vale? Entonces, se evalúa un conjunto de muestras por duplicado, que sería los productos o el producto a evaluar, ¿sí? Bajo condiciones de la prueba como si ya fuera real. Posteriormente, los datos se van a analizar y se evalúa si existe problema con la reproducibilidad de los datos. En caso de ser necesario, se vuelve a hacer un reentrenamiento. Entonces, se hace como un preanálisis. Si vemos que no hay esa concordancia, se vuelve a entrenar al panel hasta que quede finalmente lo que queremos, que es que todos nuestros jueces contesten acorde, ¿ok? Obviamente va a haber diferencias entre las muestras, pero no diferencia entre los jueces. ¿Por qué? Porque por eso los estamos entrenando, para que haya una concordancia entre sus juicios. Y finalmente se hace la evaluación formal, ¿no? Que es donde ahora sí, ya en sus cabinas individualmente, van a volver a analizar o van a volver a calificar la intensidad de cada uno de los atributos. Esta ya va a ser la buena y de ahí vamos a tomar los resultados para hacer el análisis final. Entonces, resumiendo todos estos puntos, que son muchos, la primera parte sería ver qué tipo de análisis vamos a necesitar, si realmente lo que queremos hacer es un QDA. Posteriormente, ya una vez que sepamos el objetivo de nuestro proyecto, sería seleccionar el producto que se va a evaluar. Posteriormente, se hace la selección de jueces en base a sus habilidades analíticas y a su sensibilidad. Posteriormente, se hace el entrenamiento, ¿ok? Donde se utilizan referencias para que los jueces puedan generar una lista de descriptores donde que describan el producto que están evaluando. Se hace un preanálisis para ver si hay concordancia entre los jueces y si falta o si hay diferencias significativas entre los jueces, se vuelve a hacer un reentrenamiento para que finalmente haya esa concordancia entre los resultados. Posteriormente se hace una evaluación formal o final y es donde se toma ya los datos o los resultados finales para hacer el análisis. ¿Ok? Ya les había platicado de esta lista, ¿sí? Es una gran lista de atributos donde la idea es condensarlos lo más que se pueda. Esto se hace por medio de votaciones, se hace una mesa redonda y se llega a un consenso para poder reducir las listas y ser lo más específicos y que no sea tan tedioso para los jueces al momento de calificar. Estas son las referencias, ya les había comentado igual un poquito de esto. Se utilizan referencias para basarnos en la descripción o en el desarrollo de los descriptores. El inalol es uno de los compuestos que
se puede, bueno, se utiliza para describir productos que tengan estos descriptores, ¿no? Limón, hoja de naranjo, el té de limón. Sin embargo, el linalón es el compuesto que describe el olor a hoja de naranjo. El 3-metilbutanol ya habíamos platicado también, que es el que describe el olor a queso fuerte. Y el trans-3-hexanol, el olor a humedad. Esos son algunos ejemplos. Hay muchos compuestos y en ese caso nosotros tendríamos que investigar cuáles estándares podemos utilizar para determinado producto. Para cada producto, ¿sí? Vamos a utilizar diferentes estándares. No siempre vamos a ver, estamos evaluando, por ejemplo, un lácteo, pues una lista de referencias. Ponle tortilla, ponle humedad, carbón, o sea, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen que ser específicos del producto. Por eso hay que saber qué producto vamos a utilizar para saber qué referencias son las que son adecuadas para desarrollar nuestros descriptores. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? No. 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 Bueno, vamos a pasar ahora sí con lo más importante de esta parte, de este QDA, que es el análisis de resultados. ¿Qué nos va a dar el análisis de resultados? Nos va a permitir saber ciertas características de nuestras muestras y de los jueces, que es lo que más nos importa. Nos va a decir si los jueces son capaces de reconocer diferencias en todos los productos. Nos va a ayudar también a saber, a establecer si algún término no está siendo entendido por algún juez o por el grupo, o sea, el panel, ¿vale? A establecer la variabilidad de cada juez, es decir, si hay diferencia entre el juicio de cada uno de los jueces, a estimar la variabilidad del producto entre repeticiones, que también se puede hacer, y a establecer la relación que existe entre los atributos, ¿ok? Ahorita con un ejemplo va a ser más fácil de explicar esta parte, pero este es como que el objetivo de hacer el análisis en general. ¿Se acuerdan que habíamos platicado en la clase pasada que hay pruebas paramétricas y no paramétricas? Ya habíamos quedado que las pruebas paramétricas son aquellas pruebas en donde utilizamos variables cuantitativas, ¿ok? Este es el caso del QDA. El QDA nos está dando números reales, ¿sí o no? En una escala. Entonces, tenemos números reales, por lo tanto, el análisis que se va a hacer es un análisis cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Que la ANOVA, ¿sí? Es un análisis para utilizar variables cuantitativas. Por eso vamos a usar aquí el ANOVA, ¿ok? Una forma de representar de entrada nuestros resultados es como ya les habíamos, o como ya les había explicado anteriormente, ¿se acuerdan de este tipo de gráficos, que es el gráfico de araña? Esta es la forma más sencilla de representar nuestros datos. Sin embargo, ya habíamos dicho que con este gráfico no podemos hacer o asegurar que haya diferencias significativas, ¿sí? Sabemos que hay diferencia porque se ve, ¿no? Dices, es que este punto o este atributo difiere bastante de la otra muestra, ¿no? Un ejemplo. Pero no podemos asegurar cuánto es la diferencia. De hecho, el análisis de varianza lo que nos va a ayudar es solamente a decir si hay diferencia significativa. Esto sí entiéndanlo bien, chicos, porque siempre hay mucha controversia con eso. El análisis de varianza o el ANOVA nos va a decir si hay diferencias significativas. Sin embargo, no nos va a decir entre qué muestra hay diferencia, solamente si hay diferencia. Entonces, es como la primera parte de un análisis. Imagínense que están haciendo ustedes, no sé, vamos a imaginar, están haciendo ustedes un análisis a nivel laboratorio y necesitan decir o necesitan asegurar que entre sus muestras hay varianza o hay diferencia significativa. El primer paso, si son datos cuantitativos, es hacer una ANOVA para ver si hay diferencia. El segundo paso, ¿sí? Si hubiese diferencia, es hacer se llaman procedimiento post-hoc, no sé si lo han oído. Este tipo de procedimiento se hace para
saber específicamente entre qué muestras es la diferencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es el ANOVA. Si no hay diferencia significativa, no tiene caso que hagan un procedimiento o un análisis post-hoc, porque ¿a quién se la van a hacer? Si de todas maneras no hay diferencia, quiere decir que sus muestras son iguales. Y si sus muestras son iguales, ¿como para qué se desgastan haciendo más análisis? Si ya vieron que hay igualdad entre sus muestras. En cambio, si hubiera diferencias significativas, vale la pena saber en dónde está la diferencia exactamente. Esto se hace cuando hay más de dos variables, de dos muestras, porque si solamente hay dos muestras y el análisis de varianza les dice que hay diferencia significativa, pues es como ya sabes que hay diferencia significativa entre esas dos muestras, porque solo tienes dos. Pero si hubiese tres muestras, el análisis de varianza te va a decir que hay diferencia, pero en qué, entre cuál y cuál muestra, eso no te lo va a decir el ANOVA. Necesitas hacer otra prueba. Por la de Duncan, la de Tukey, todas esas pruebas son como que las que más usamos para saber cuál es la diferencia entre las muestras, entre las medias de las muestras. ¿Ok? Entonces, la primera parte es hacer esto, ¿no? Podemos hacerlo para saber visualmente si se ven diferencias entre cada uno de los atributos. Es una forma muy sencilla de interpretar. Ahora, el análisis estadístico con ANOVA se puede hacer de 2 vías o de más vías. Puede ser de 3, etcétera. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar solamente en las de 2 vías, donde se va a evaluar al producto y al atributo, ¿ok? Se puede hacer también la evaluación para más vías con el producto, el atributo y a lo mejor la repetición del análisis. Entonces, aquí, por ejemplo, les dejo una nota muy significativa, muy condensada de lo que hace la ANOVA. Básicamente, compara las medias de 2 o más muestras en relación a alguna variable de interés. Esa variable de interés, chicos, va a ser nuestra variable de respuesta. ¿Se acuerdan de eso? De las variables dependientes y las variables independientes. Las variables dependientes, como su nombre los dicen, dependen de otras variables. ¿De qué variables? De las variables independientes. Entonces, nuestra variable dependiente va a ser nuestra variable de respuesta, que es lo que queremos saber, para saber si existen diferencias significativas, ¿ok? Ahora, yo les comentaba que otra forma de hacer el análisis es por medio de un análisis multivariado. Sí, creo que no les abrí la presentación. Este tipo de análisis multivariado ya lo han visto. De hecho, el artículo que les pasé, que les mandé una vez, ¿se acuerdan? Viene este tipo de análisis. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a resolver este tipo de análisis multivariado? Hagan de cuenta que lo que hacen este tipo de análisis es de una gran lista de resultados, ¿sí? Lo que hace es condensar estos resultados por medio, se llaman de componentes principales. Entonces, lo que hace es reduce el número de variables perdiendo la menor información posible y nos crea nuevas variables que se llaman componentes principales. Aquí lo que podemos resaltar de este tipo de análisis es que, por ejemplo, en esta parte inferior, ¿sí? Les va a decir aquí el total de, ¿cómo se puede decir? De información que está rescatando, se puede decir, de todos nuestros datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que F1, ¿sí? Es el 61.67 y F2 es el 19.76. Estos ejes es la explicabilidad, así se llama, es qué tanto nos está explicando nuestras nuevas variables. Nuestra variable F1 nos está explicando el 61.6% y el F2 nos está explicando el 19.76% de la variabilidad de nuestros datos. ¿Qué quiere decir? Que de esa lista gigante, este análisis multivariado nos está ayudando a condensar esos datos sin perder información, ¿ok? Y en total, si suman esto y esto,
es 81.42, que es el total de la variabilidad o de la explicabilidad, ¿sí?, de este análisis. Es muy utilizado porque es muy fácil de interpretar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos con este tipo de análisis? Vamos a obtener información o variables o a saber cuáles son las variables más importantes en la diferenciación de los productos, las variables que caracterizan a cada uno de los productos. Por ejemplo, no sé, imagínense que hacemos un análisis donde, bueno, que este tipo de análisis va a colocar en cada uno de los cuadrantes la muestra que se va a evaluar y puedes relacionar tú cada uno de estos atributos con las muestras que están en los cuadrantes. Con esto también podemos saber la similitud que existen entre los productos y correlación entre variables. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos variables de tipo sensorial, calorimétricas, de textura y de agrado. Entonces, hace una correlación de estos 4 análisis, ¿vale? Podemos hacer esto también. Miren, por ejemplo, aquí hay un análisis que se hizo con, ¿cómo se llaman estos? Nuggets de pescado, ¿vale? Aquí, bueno, ellos dicen que este tipo de producto es un producto que se sirve, bueno, que es un alimento, un producto que tiene una complejidad en cuanto a su textura. Entonces, lo que están utilizando aquí es hacer una descripción sensorial por medio de un QDA. Y tenemos aquí los PCAs, ¿sí? Como les comentaba, un PCA es un análisis de componentes principales. Siempre que vean PCA, acuérdense de eso, es análisis de componentes principales. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a este tipo de análisis multivariado? A condensar una gran lista de atributos, ¿sí?, y nos las va a explicar en unas variables más sencillas que se llaman componentes o componentes principales, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí ellos utilizaron varias formas de cocción, ¿vale? En el microondas, fritos, etcétera. Y quieren ver la correlación de cada uno de estos métodos utilizando un panel entrenado para elaborar una metodología QDA. Entonces, este tipo de análisis lo que nos va a ayudar es a correlacionar nuestras muestras, ¿sí? Para ver qué atributos describen cierto tipo de muestras, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos ayudan a hacer los PCAs. Esto es como un ejemplo más puntual o la aplicación de lo que es el QDA, ¿vale? Utilizando un panel sensorial. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicos? No. Ninguna. No. Ok. Entonces, queda claro, ¿no? Vamos a utilizar, necesitamos un análisis estadístico que sea cuantitativo o donde utilicemos variables cuantitativas. ¿Cuál es el caso de estas? El ANOVA puede ser una forma y si no, algún método multivariado donde nos ayude a condensar toda esa cantidad de datos en una forma más simplificada, que como es el caso de este tipo de gráficos. Ahora, chicos, vamos a entrar con lo que es el ANOVA. ¿Sí pudieron descargar el programa? Sí. Sí. Ok. No tuvieron problema, ¿no? Ahí viene la contraseña o la key y ustedes ya pueden acceder al programa. Ustedes ya tienen la licencia para trabajar en ese programa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio o vamos a hacer aquí, por ejemplo, yo voy a hacer la primera parte y ustedes le van a seguir con los siguientes atributos. Imagínense, un panel sensorial de 9 personas entrenadas se emplearon para desarrollar una prueba descriptiva QDA, ¿vale? Con el fin de estudiar los atributos de una salchicha artesanal y una comercial. Los resultados de las escalas no estructuradas se muestran a continuación. Entonces, de entrada, acuérdense que las escalas no estructuradas no tienen números, como su nombre lo dice, no están estructuradas. Simplemente
Es una línea que va de un mínimo a un máximo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si esto lo hiciéramos en el laboratorio, porque así es muy sencillo verlo en la tabla, pero a sus compañeros que ya tomaron el curso, pues les ha tocado hacer toda esta parte. Si no está estructurada, ¿cómo van a saber la calificación de cada uno de los atributos? Muy sencillo. La escala mide 15 centímetros, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es marcar o hacer secciones entre cada centímetro para poder cuantificar esa calificación, ¿ok? Entonces, ahora sí saber a qué corresponde la intensidad de cada uno de los atributos. Imagínense que fue un cuestionario, ¿sí? Para todos los alumnos de su grupo y ustedes entregan, después de hacer la selección, el entrenamiento, se va a hacer la evaluación formal. Ese día los experimentadores tienen que pasar la muestra junto con el cuestionario. ¿Se acuerdan de ese cuestionario largo donde tienen todas las escalas? Cada uno de los jueces tiene que evaluar cada uno de los atributos. ¿Ok? Entonces, marcando solamente una línea, a veces ponen un tache, en esa escala no estructurada. ¿Ok? Con el fin de obtener la intensidad de cada uno de los atributos. Por ejemplo, aquí de ejemplo yo les puse brillante, ¿no? Que sería un atributo, humo, carne de cerdo, carne de pollo, ajo, soya, grasa, salado, ácido, amargo y dulce. Es solamente un ejemplo. Y algunos de los atributos que se pueden evaluar de la salchicha, porque imagínense este tipo de productos como son, ¿cómo se puede decir? Que es una mezcla de muchos compuestos, pues genera un montón de atributos, ¿vale? Pero yo solamente me concentré en estos. Ahora, tenemos aquí las muestras artesanales, ¿sí? Y las muestras comerciales. Va de 1 a 9 porque aquí nos dice que se emplearon 9 personas. Aquí dice 9 personas entrenadas. Entonces, las 9 personas que evaluaron las muestras artesanales fueron los mismos que evaluaron las muestras comerciales. Solamente se obtuvo una repetición. ¿Qué quiere decir? Solo hubo una sesión para hacer esta evaluación. Solamente se evaluó en una sesión. Y ahora sí, vienen todos los resultados que se obtuvieron de la calificación de las muestras artesanales y de las muestras comerciales. Yo les pregunto, chicos, en base a lo que les acabo de platicar de las variables, de este conjunto de datos, ¿cuál sería nuestra variable de respuesta y cuáles serían nuestras variables independientes? ¿No serían todos los resultados de los atributos, las variables respuesta? Ajá, los resultados de los atributos, ok. Y Entonces, las independientes serían ajá, los jueces. ok, ok. Entonces, ahorita lo vamos a analizar bien, pero exactamente, ¿no? ¿Qué son las variables de respuestas? Es aquellos o aquellas variables en donde recae, ¿sí? Toda esa o esa interacción entre las variables independientes, que son los jueces y las muestras en este caso. Entonces está bien, ¿no? Estas, brillante, humo, carne de cerdo, etcétera, son nuestras variables de respuesta o nuestras variables dependientes. ¿De quién dependen estos resultados? Dependen de los jueces y dependen de las muestras, si son artesanales o son comerciales. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿De las repeticiones no depende también? También depende de las repeticiones, pero en este caso solo tendríamos una repetición, ¿no? Entonces, este dato también se utiliza al momento de hacer el análisis, ¿sí? Y también depende de la repetición, ¿ok? ¿Tienen alguna otra duda?
No. Ok. Entonces, fíjense, aquí ya tengo mis resultados. Sin embargo, me gustaría enseñarles que creo que ya no sé si ya se metieron al aula virtual, ya se dieron cuenta de el archivo de Word que les puse ahí con todos los pasos del NCSS. ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. Déjenme ver porque creo que no estoy compartiendo la... Ok. ¿Ahí ya ven los pasos? ENOVA con NCS, Sí. versión 2020. Ok. Sí. Entonces, fíjense, más o menos este es el procedimiento. Lo hice lo más específico para que ustedes vayan siguiendo con el programa la forma de hacerlo. Lo primeritito que hay que hacer y la forma más fácil de empezar es que todos los resultados los coloquen en una tabla de Excel, ¿vale? Por factores. ¿Qué quiere decir esto? Las muestras van a ir en una columna. Si hay 3 muestras, irían aquí un grupo de todo el grupo de la primera muestra, la segunda muestra, etcétera. Pero solamente aquí tenemos 2. Posteriormente viene los jueces. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos jueces fueron? Del 1 al 9 y del 1 al 9 para comerciales. Posteriormente vendrían las repeticiones y ahora sí, todos los resultados de las calificaciones de la evaluación, ¿vale? Que serían nuestras variables de respuesta. Y nuestros factores, que serían nuestros productos o nuestras muestras, y los jueces, ¿no? Como ya habíamos dicho anteriormente. Ahora, el siguiente paso va a ser, abrir el programa, este tipo de ventana que es muy, muy sencillo de interpretar, viene paso a paso, ¿no? Esta es la primera imagen que van a obtener al abrir su programa. Posteriormente, vamos a copiar todos los nombres de las variables, solo los nombres, ¿sí? De el Excel y pegarlos en esta región donde dice name, ¿vale? Solo los nombres, no los resultados ni nada de nada, solo los nombres. Para que nos quede algo así, ¿vale? Que serían nuestras muestras, jueces, repeticiones y todos los atributos que se evaluaron. Posteriormente, órale, aquí ya se me movió algo. Ok. Más o menos va a quedar de esa manera. Espérenme tantito. Aquí algo hice. Bueno, en la segunda parte, posteriormente a que pegan los nombres, vamos a pegar ahora sí los resultados, todos los resultados, dándole en la segunda, en esta segunda casilla, ¿vale? Espero que no se haya movido ahí donde el que ustedes abrieron, porque aquí ya se me movió algo. Pero bueno, vamos a copiar, como les decía, todos los resultados, ¿sí? Si son de todas las columnas, desde la muestra hasta el último atributo, para que quede algo así. Todos los resultados, ¿sí? De esta segunda parte lo vamos a colocar en la segunda sección del programa, que es aquí, en esta segunda sección. Esta sería la primera y esta sería la segunda sección. ¿Ok? Posteriormente, vamos a utilizar aquí el análisis, ¿sí? Ya teniendo nuestros datos acomodados, aquí los nombres y acá todos los datos numéricos y de las muestras. Vamos a presionar en análisis, en ANOVA y aquí en General Lineal Models, ¿no? Que a veces está en inglés, a veces está en español, pero casi siempre trae entre paréntesis GLM, ¿ok? Posteriormente, una vez que hacen esto, hay que seleccionar lo que son las variables, ¿sí? Que serían las variables en este caso de respuesta. Entonces, les va a dar una lista de todas sus columnas que tienen, ¿ok? Pero nosotros solamente vamos a delimitar o a seleccionar nuestra variable de respuesta. Este análisis, chicos, se hace por cada uno de los atributos. Es decir, el primero que vamos a hacer es brillante. Entonces, vamos a seleccionar solamente brillante
y vamos a poner add, que es como añadir a la siguiente selección de columnas y le vamos a dar OK. Posteriormente a esto, ¿sí? Seleccionamos, OK, le damos OK. Y ahora nos vamos a la sección de Covariate Specification, que es la segunda, como que la segunda celda. ¿Sí? Esta celda se va a quedar vacía y se procede a seleccionar el primer factor. ¿Ok? Ahorita lo vemos acá cómo queda. Ok, entonces esta celda se queda vacía y le vamos a dar clic aquí justamente en esta zona, ¿sí? Para el primer factor. Acuérdense que los factores son como nuestras variables independientes. Entonces, vamos a seleccionar como primer factor muestra, ¿ok? Que es nuestra primera variable independiente, sería la muestra. La seleccionan y le dan OK. Y siempre asegúrense de que el tipo en el que, bueno, el tipo tienen que seleccionar donde dice Fixed, ¿vale? Vayan siguiendo los pasos el día que lo hagan, paso a paso para que no se pierdan. Y posteriormente vamos a seleccionar la segunda variable independiente, ¿sí? Que, ok, sería en el número 2, igual van a desplegar en esta sección y les va a quedar algo así. Entonces van a seleccionar su segundo factor, que serían los jueces, ¿sí? Sería entonces, el primer factor va a ser la muestra, el segundo va a ser los jueces y le dan OK. Posteriormente a esto, igual que el anterior, asegúrense que el tipo siempre esté en Fixed. Una vez que tengan ya seleccionadas sus dos factores o sus dos variables, que es muestra y jueces, vamos a delimitar, ¿sí? el modelo, ¿ok? Entonces aquí el modelo va a ser de una vía, ¿sí? Ustedes seleccionan donde dice up to one way, que creo que es la segunda, ¿sí? Que quiere decir que es de una vía o un análisis de una vía. Posteriormente les va a dar o se va a abrir esta pantalla. Normalmente esto ya viene por default. El alfa al que se va a trabajar es de 0.05. Ustedes podrían modificarlo, pero lo vamos a dejar así. Vamos a trabajar con un alfa de 0.05. Lo que sí vamos aquí a marcar es que queremos el ANOVA o el reporte de la ANOVA y los reportes de las significancias. Entonces, estas dos las vamos a seleccionar, estas dos casillas. De aquí, tal vez lo que pudieran pedir sería que hagan un análisis o un test de Fisher, ¿sí? Para ver lo de la significancia. Aquí ustedes, si quisieran a lo mejor hacer otro tipo de análisis, aquí está Duncan, etcétera, lo pudieran seleccionar. Pero como les decía, solamente tenemos dos muestras y el ANOVA nos va a decir si hay diferencia significativa o no para dos muestras. No vale la pena como que hacer otro análisis post hoc porque solamente hay dos muestras. Si hay diferencia significativa, pues quiere decir que hay diferencia entre las dos. Y si no hay, quiere decir que las dos muestras, es decir, la artesanal y la comercial, son iguales. Entonces no vale la pena hacer otro análisis, al menos para este caso. ¿Ok? Donde solamente tenemos dos muestras. Posteriormente les va a decir si quieren hacer algún otro tipo de análisis. Aquí hay una selección para que les dé algún plot de relación o de interacción, si es que hubiese. Nosotros vamos a seleccionar solamente esta, que es como el efecto principal, ¿vale? De la primera vía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un análisis de una vía, nada más. ¿Sí? Donde necesitamos saber si hay diferencia significativa. Si hubiera o si fuera el caso de que hagamos quisiéramos saber la interacción que existe entre las muestras, podemos utilizar la de dos vías y seleccionaríamos esta casilla, pero por el momento vamos a utilizar solamente la de una vía.
Posteriormente, chicos, vamos a darle aquí en Run, ¿sí? Una vez que ya seleccionamos los estadísticos que queremos, que serían el ANOVA, y para ver si hay diferencias significativas, y el tipo de gráfico le damos en Run para que corra el programa y ahora sí nos dé nuestros resultados, ¿no? Antes de darnos los resultados final, nos dice que comprobemos esta parte, ¿ok? Aquí básicamente lo que vamos a hacer es validar la gráfica de muestras oprimiendo OK, ¿vale? En esta sección se pueden ajustar opciones del gráfico. Ustedes, digo, no hay nada que ajustar aquí, solamente se queda igual, ¿vale? Y vamos a obtener un tipo de gráfico como este. Después les va a salir otra ventana, ¿sí? Ya no de las muestras, ahora va a ser de los jueces, ¿vale? Este también vamos a validarlo dándole OK, igual no hay nada que modificar aquí y nos va a dar este gráfico por default. Y finalmente se representa la salida de los resultados con la tabla NOVA y la tabla de los promedios. ¿Ok? Este es ya como que el resultado de todo el análisis. Como pueden ver, es un análisis muy rápido o se obtiene de muy fácil forma, ¿sí? Con este método, o perdón, con este programa que pues tiene muchas ventajas, ¿no? Y finalmente también nos arroja, aparte de las tablas, nos da los gráficos que les pedimos, ¿no? Los gráficos que son para las muestras y para los jueces. Ahorita les voy a explicar esta parte. Y bueno, posteriormente, una vez que ya se hace esto, vamos a darle en File para guardar nuestros resultados, ¿sí? Y posteriormente le damos en Save para guardarlos. Ustedes ya seleccionan el archivo donde quieren guardarlo, ¿sí? Este archivo se va a guardar en la carpeta que ustedes seleccionan y lo tienen que guardar siempre en este formato que es RTF, que es como compatible con Word y entonces lo pueden abrir fácilmente, ¿vale? Y eso sería todo. Entonces, una vez que ya terminen el primer atributo, que sería brillante, ¿sí? Van a deseleccionar la casilla brillante y van a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita para el siguiente atributo. Como es un rollo como muy repetitivo, no tiene gran caso que lo hagan todos, yo les dejé en el aula virtual, creo que en la sección del tema 4, una lista donde les dice qué atributo es el que les va a tocar analizar. Entonces, chéquense ahí nada más. Son 2 atributos por equipo. Entonces, para que se pongan de acuerdo ahí cómo trabajarlo y puedan utilizar sí puedan utilizar este programa para desarrollar el ANOVA de cada uno de los atributos, ¿ok? Por ahí nos va a faltar 1 o 2, pero no pasa nada, ¿no? Hay que tener la mayoría de los atributos. Y una vez que han hecho esto, fíjense, les da este tipo de informe o de reporte, ¿sí? Como les decía, este programa, estos resultados son compatibles con Word y lo pueden abrir, perdón, sin ningún problema y esto es lo que les despliega, ¿vale? Básicamente les va a dar la tabla de los resultados, ¿sí? Posteriormente, aquí vienen los gráficos que nosotros pedimos y bueno, esto ya es como que repetitivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos sirve de aquí, chicos, de este tipo de reportes? O realmente siempre que hacemos este tipo de análisis, ¿en dónde nos enfocamos? Es en esta tablita, ¿vale? Que es esto, el análisis de varianza. Esto es lo que nosotros necesitamos de todos estos datos. Entonces, Perdón, vamos. doctora, no sé si solamente sea yo, pero yo no veo ninguna tabla. Sí, creo que se trabó la pantalla. Sí, profesora, no se ve. Sí, yo tampoco ¿No veo se ve nada. nada? Ok. A ver, ahí voy. Espérenme tantito. Ah, mm, 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 mm.
¿A dónde nos quedamos en el programa, los pasos para el programa? Sí, Ok, espérenme tantito. Ay, ahí lo ven bien, ¿no? ¿O no ven nada? se sigue viendo la misma imagen del programa, el último paso del NCSS. Ok. Déjenme ver. Ups. Ok. Ahí ya lo tendrían que ver. Sí, ya se Sí, ve. ¿Sí? ya. Ah, ok, vale. Entonces, les decía, ¿no? Después del el último paso, les va a guardar en un formato que es compatible con Word y más o menos les da este tipo de reporte, ¿vale? La primera parte es el análisis de varianza, que es realmente lo que necesitamos, y posteriormente, pues les da los gráficos que le pedimos, ¿vale? Tanto para muestras como para jueces. Eso es lo que realmente se necesita de este reporte. Entonces, me voy a regresar a la presentación. Me dicen si la pueden observar. ¿Ahí estamos? Sí, Sí. Va, Sí. muy bien. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado, ¿ok? Estos son todos los resultados que metimos al programa NCSS, ¿sí? Ya vieron la forma en cómo procesar sus datos para obtener una nova. Si siguen los pasos, realmente es algo muy sencillito, solamente vayan siguiendo los pasos uno por uno y lo van a lograr, ¿vale? Entonces, estos son los resultados. De todas maneras, en el Word que les mandé, donde vienen qué atributos les toca analizar, viene esta tabla para que la puedan pasar al Excel y del Excel la puedan pasar al programa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar realmente? Yo les comentaba, chicos, que la NOVA lo vamos a hacer por cada uno de los atributos. Entonces, ¿cuál sería nuestra variable de respuesta? Pues brillante. Todo este rollo que acabamos de hacer es para ver si hay significancia entre las muestras, ¿sí? O entre los jueces. Este tipo de análisis, ¿sí? O ese tipo de reporte es el que vamos a utilizar, o esta parte o esta tablita, nada más del análisis, ¿vale? ¿Qué es lo que vale la pena resaltar de este análisis? Aquí básicamente nos explica cuáles son los términos, ¿sí? Aquí ellos codifican A como las muestras y B como los jueces. Si hubiéramos hecho una interacción, hubiéramos querido saber la interacción entre muestras y jueces, nos lo hubiera a lo mejor dado en esta parte, pero nosotros lo hicimos solamente para jueces y para muestras. Esta parte, ¿sí? La segunda parte quiere decir grados de libertad, ¿sí? Está en inglés, es de degree freedom. Yo les pregunto, si los grados de libertad ya más o menos sabemos a qué se refieren, ¿por qué aquí nos da 1? que solamente son 2 muestras. Exacto, ¿vale? Acuérdense siempre que el número de grados de libertad quiere decir el número de muestras menos 1. Es súper sencillo, pero siempre acuérdense, chicos, si algún día les toca interpretar esta parte, ¿no? Y igualmente de los jueces tenemos 9 jueces menos 1, nos quedaría 8. Aquí está como que el total de todos ajustado, perdón. Y bueno, esa es como que la segunda columna. Posteriormente, bueno, viene la suma de cuadrados, ¿sí? De todo el análisis, las significancias, posteriormente el valor F y la probabilidad, que esto es lo que nos interesa y es como la forma en que vamos a marcar si hay significancia o no, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta?
Dependiendo de nuestra alfa, ¿sí? Habíamos puesto en el programa o lo habíamos delimitado como 0.05, ¿se acuerdan? Ese va a ser nuestro alfa con el que vamos a trabajar. Entonces, en base a ese alfa, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Saber si hay diferencia significativa o no. Este tipo de análisis, ¿sí? O este programa especialmente, nos pone un asterisco, ¿ya se dieron cuenta? En la parte o en el término de las muestras. Nos pone un asterisco. ¿Y por qué nos pone un asterisco aquí? Porque este término dice que en base a un alfa de 0.05, ¿sí? Hay significancia o hay diferencia significativa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que hay diferencia entre las muestras. ¿Por qué? Porque el nivel de probabilidad es menor que 0.05. ¿Ya vieron? Aquí tengo 0.01, que es menor que 0.05, ¿ok? En cambio, para nuestros jueces, que es nuestro otro término, no hay diferencia significativa dado que este valor es mayor a 0.05. También aquí, si hubiera sido el caso, nos hubiera puesto un asterisco y nos hubiera dicho que hay diferencia significativa entre los jueces. Entonces, aquí podemos decir que entre nuestras dos muestras, que eran artesanal y comercial, hay diferencia significativa, ¿sí? En base a este atributo que es brillante. Ahora, los gráficos que nosotros pedimos es como la forma de explicarlo gráficamente y muy acertadamente. Aquí podemos observar que ciertamente se observa una diferencia en cuanto a la brillantez de cada una de nuestras muestras. Miren, aquí tenemos nuestra muestra artesanal, ¿sí? Que si la interpolan tiene una mayor brillantez, ¿no? Que nuestra muestra comercial, que aparece más distante de la muestra artesanal, y eso es porque hay diferencias entre las muestras, ¿vale? Y obtenemos que para este tipo de muestra que es comercial, una brillantez menor que la artesanal. Entonces, este gráfico nos comprueba que ciertamente las muestras son muy diferentes y difieren mucho, ¿no? Una entre otra, casi el doble. Ahora, el otro plot o el otro gráfico lo que nos va a decir es, igualmente en base a nuestro término brillante, ¿sí? Cómo es que la concordancia o ¿cómo se puede decir? El juicio de nuestros jueces interviene en estos resultados. Aquí nos dice que no hay una diferencia significativa como tal. Y podemos observar que los valores, salvo este juez que sí se fue como muy abajo, se mantienen en un rango, ¿no? Entre más o menos, no sé, arriba de 50 y 120, por ejemplo, ¿vale? Entonces, quiere decir que afortunadamente nuestros jueces calificaron de una forma acorde a lo que se esperaba. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, chicos, cuando nuestros jueces están calificando mal? ¿O qué es lo que nos dice básicamente este análisis? Ahorita les voy a enseñar cuáles son los esperados, ¿sí? En cuanto al análisis que nosotros como analistas estamos esperando de la ANOVA, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, podemos observar que hay diferencia entre muestras y eso es lo que esperábamos, que nuestras muestras fueran diferentes. La respuesta es sí, se espera que las muestras sean diferentes. ¿Por qué? Porque tú estás analizando una muestra comercial y una muestra artesanal. Y tú quieres o esperas que en cuanto a la brillantez, ¿sí? Sean diferentes. Lo que no se espera es que, por ejemplo, nuestros jueces califiquen diferente, ¿no? Aquí lo que queremos es que todos nuestros jueces califiquen de la misma forma. Si no hay diferencia significativa entre los jueces, lo que nos está diciendo es que los entrenamos de una forma correcta, ¿ok? O que nuestra forma de entrenamiento fue la correcta. ¿Por qué? Porque entre sus juicios no hay diferencia significativa. Ahorita les voy a explicar cuándo habría un problema. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo una tablita, ¿sí? Donde están como los ideales y lo que no nos serviría.
Estamos analizando o nos estamos concentrando especialmente en analizar nuestras muestras, ¿no? Que serían las comerciales y las artesanales, y nuestros jueces, ¿sí o no? Nuestras muestras, ¿sí? Son las dos que estamos evaluando, y nuestras jueces serían los 9 participantes que están en el panel. ¿Cuál sería como que el ideal de nuestro ANOVA? Que hubiera diferencia significativa entre las muestras, pero no entre los jueces. Tal es el caso de nuestro análisis. ¿Ya se dieron cuenta? Hay diferencia significativa, ¿sí?, entre las muestras, pero no hay diferencia significativa entre los jueces. Y eso es justamente lo que nosotros deseamos. Es como el ideal, ¿vale? Para nosotros que estamos haciendo el análisis. Hay diferencias significativas entre muestras porque son diferentes en cuanto a un atributo, pero entre los jueces no hay diferencia significativa. ¿Dónde tendríamos que a lo mejor trabajar más con el juez? Fíjense, por eso se hace un preanálisis para ver si le falta más entrenamiento al juez y podemos seguir avanzando. Imagínense que este ya es como que supuestamente nuestro definitivo. Y nosotros observamos que a lo mejor hay diferencia significativa entre las muestras, que es lo que se espera, pero también hay diferencia significativa entre nuestros jueces. Este caso sería a lo mejor que aquí hubiera un asterisco porque sería la significancia para las muestras, y también estuviera aquí el asterisco que marcara que también hay diferencia significativa entre nuestros jueces. Ahí en ese caso, ¿sí?, tendríamos que trabajar con el juez. ¿Cómo habría que trabajar con el juez? Bueno, hay que hacer otro reentrenamiento porque no podemos aceptar de ninguna manera que haya diferencias entre los jueces, porque entonces están calificando de diferente forma. Y aquí entonces el entrenamiento exhaustivo que hicimos tanto tiempo, pues se vino a la basura. ¿Por qué? Porque al final, como conclusión, estamos viendo que hay diferencia entre los jueces, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que no se espera, chicos? No se espera, o lo que no esperamos nunca, es que no haya diferencia entre las muestras, porque de ninguna forma, ¿sí?, van a calificar igual a dos muestras que son diferentes, ¿no? Sería un caso como muy, muy raro que no hubiera significancia en las muestras. Y bueno, no se espera a lo mejor que haya significancia con los jueces, pero ok, aquí no hay problema, no hay significancia, eso se espera, pero no se espera que no haya significancia entre las muestras. En este caso, pues no se espera que pase esto, casi nunca pasa, pero puede haber ocasiones que sí llegue a pasar. Cuando no nos va a servir nuestro entrenamiento y que digas, híjole, lo tenemos que volver a hacer, o no, ok, no hacer, pero tenemos que entrenar más exhaustivamente a nuestro panel. Cuando no haya significancia entre las muestras y haya significancia con el juez. ¿Por qué quiere decir? Que aquí lo que está pasando es que el juez no está calificando de una forma correcta, ¿ok? Por eso no tenemos significancia entre las muestras. En este caso, pues no serviría. Aquí, por ejemplo, chéquense 2 ejemplos, ¿no? Los que normalmente ocurren. Aquí tenemos como nuestro caso ideal, ¿no? Que es como el que ahorita analizamos. Este es otro análisis, pero es otro análisis muy parecido. Miren, ellos también tienen solamente a los jueces como término y a las muestras, solo que aquí el programa se los colocó al revés, ¿ya vieron? Están primero jueces y después muestras, pero es exactamente lo mismo. Nos vamos al nivel de significancia y como se espera, hay diferencia significativa para un alfa de 0.05 para las muestras y no hay diferencia significativa para los jueces. Por lo tanto, este es como el caso ideal, justo como nos pasó ahorita, ¿vale? Hay diferencia entre nuestras muestras, pero no hay diferencia con nuestros jueces. Ahora, ¿cuándo, por ejemplo, pasaría lo contrario? Que los jueces o un caso en el que no se espera, sería que no hubiera diferencia significativa ni entre jueces
ni entre las muestras. Y bueno, este caso no se espera, sin embargo, llega a ocurrir. Y sí que aquí se puede observar, ¿no? Que no hay diferencia entre uno y entre otro. Estos datos, estos gráficos nos sirven como para corroborar lo que estamos diciendo acá. Hay que sustentarlo y esta es la mejor forma con los gráficos. Entonces, fíjense, lo que queremos hacer al final de que ustedes hagan el ANOVA con cada uno de los descriptores es llegar a hacer esta tabla, chicos. ¿Sí? Imagínense que aquí en vez de rosa, de marrón, café, etcétera, vamos a poner nosotros nuestros atributos. Yo ya hice el primero, que es brillante, y aquí iría mi resultado, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner el alfa de mi muestra, ¿sí? El alfa, acuérdense, o el valor de alfa es este de aquí. Ay, es este de aquí. Este lo vamos a colocar en la siguiente columna. Vamos a decir si se rechaza o se acepta la muestra, ¿sí? Imagínense que si el alfa es menor a 0.05, porque ese es el alfa que utilizamos, hoy vamos a poder rechazar H0, aquí, rechazar H0 y decir que sí hubo diferencia significativa, ¿ok? Ahora, por ejemplo, para nuestro juez, ¿sí? Ay, no encuentro mi cursor, aquí está. Para igualmente marcamos aquí nuestro valor de P, ¿sí? Que es 0.5 es mayor a 0.05 porque no hay diferencia significativa y aquí decimos que no podemos rechazar H0, por lo tanto nuestros jueces son iguales, ¿no? En este sentido, su juicio es igual. Entonces, este es como el caso esperado, ¿no? En estos dos casos. Que haya diferencia significativa entre nuestras muestras, pero que no haya diferencia significativa en cuanto a nuestros jueces. Nosotros vamos a hacer esta misma lista, chicos, al final. Ustedes ya me pasarán sus datos, me va a decir, maestra, aquí fue el valor tal del valor P, ¿sí? Y hubo diferencia significativa. Entonces, yo voy a completar esta tabla. Por ejemplo, obviamente es para otro producto, pero aquí y ya se dieron cuenta que, por ejemplo, estas dos líneas, ¿sí? Son los casos para los ideales, ¿no? Cuando hay diferencia entre las muestras, pero no entre los jueces. ¿Cuándo sería el problema el juez o habría que trabajar el juez? Ya saben, cuando a lo mejor hay diferencia entre la muestra, que es lo que se espera, pero también hay diferencia con los jueces. Entonces aquí habría que trabajar otra vez con los jueces haciendo un reentrenamiento, por ejemplo. Aquí creo que no hay un caso en donde lo que no se espera, pero bueno, los rojos marcan los que no nos sirven de plano, que no haya diferencia entre las muestras, que sí llega a pasar, chicos, pero a lo mejor aquí podríamos trabajar con los atributos ya más específicamente. A lo mejor les falla calificar este atributo, por eso es que no encuentran diferencia entre las muestras y aparte hay diferencia entre el juicio de nuestros jueces, ¿vale? Todos estos análisis, chicos, todos estos análisis van a estar basados en nuestras hipótesis que hemos venido manejando desde el principio, donde H0 nos indica que todas las medias o todas nuestras muestras o características son iguales y nuestra HA, que al menos una media, en el caso de la ANOVA, es diferente. Acuérdense que lo que hace la ANOVA es medir la variabilidad o la diferencia entre las medias de las muestras y de los jueces. Entonces, este sería como que un ejemplo. Ustedes tendrían que analizar los siguientes descriptivos para que podamos completar esas tablas. Entonces, ustedes van a obtener su tabla de resultados, así como sus gráficos, sigan sus pasos para poderlos obtener. Y finalmente, lo que me gustaría es llegar a hacer una tabla así, ¿vale? Yo ya hice el primero, ustedes van a hacer los siguientes y nos vamos a dar cuenta
A lo mejor, si en nuestro caso, para nuestros resultados, necesitamos entrenar más a nuestro panel o de plano los jueces no nos sirven, porque puede ser el caso que por más que a lo mejor se entrene, tal vez nuestra selección no fue la más apropiada, ¿ok? Entonces habría que volver a o seleccionar a los jueces o a entrenarlos o a reentrenarlos, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. No, ninguna. ¿Los demás? ¿Sí están? No, profesora, ninguna duda. Muy bien. Bueno, ya van a ir surgiendo a lo mejor conforme lo hagan. ¿Les quedó claro cómo interpretar esta parte? Sí. Sí. Muy sencillito, ¿no? Vale, qué bueno que lo entendieron. Acuérdense que siempre lo aprobamos en base a nuestro alfa. De todas maneras, aquí les dice cuál de los términos fue significativo a determinado alfa. En este caso, a 0.05 y ustedes pueden explicar estos gráficos. De todas maneras, vamos a hacer esa tablita y si nos da tiempo, a lo mejor ustedes podrían explicarnos a su parecer, cómo interpretar esto, ¿vale? La tabla y los gráficos, pero ya vemos si nos da tiempo. Bueno, entonces, si no hay duda, chicos, hasta ahí, vamos a pasar al último método convencional, que es el Spectrum. Este método que se llama Spectrum fue desarrollado por Gail Van Civil en 1970, ¿vale? Y ha tenido igual algunas modificaciones. Este método básicamente se va a basar o se basó en la filosofía de los dos perfiles que ya vimos, el perfil de sabor y el perfil de textura, ¿se acuerdan? Se obtiene una descripción más detallada o más extensa de cada atributo. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor, como una vez me acuerdo que una compañera me dice, maestra, ¿tiene algo que ver con la luz, el espectrum? ¿Tiene algo que ver con ese análisis de colores? Y yo le dije, no, ese a lo mejor es un análisis instrumental, pero su nombre nos da esa imagen, ¿no? Como espectrum, como yo me imagino, muchos colores que salen de una fuente de luz y salen muchos colores, de muchísimos colores, ¿vale? Entonces, yo me imagino que de ahí viene como que la idea del espectrum, porque se hace una evaluación más detallada de cada uno de los atributos, ¿vale? Es muy parecido al QDA, de hecho ahorita les voy a explicar. También la intensidad percibida de cada uno de los atributos sensoriales es muy parecida o se analiza de la misma forma. Aquí lo que se hace es utilizar escalas más largas, o sea, con más puntos. Supuestamente, utilizar escalas más largas va a reducir la variabilidad del panel, o sea, de los juicios de los jueces, ¿vale? Aquí también se van a utilizar escalas numéricas de 15 puntos y también se utilizan otras escalas que se llaman absolutas, que son conocidas como universales. ¿De qué constan esto, chicos? De que la misma escala que se utiliza a lo mejor para calificar acidez, esos mismos valores o esa misma magnitud de cada unidad, ¿sí? Va a representar exactamente lo mismo para acidez que para dulzor. ¿Sí me explico? Ellos crean sus propias escalas y desarrollan sus términos, obviamente, y ellos crean sus escalas y dicen, a ver, esta escala, la mitad de esta escala va a representar exactamente lo mismo, la misma intensidad para acidez que para dulzor. La mitad va a representar exactamente el 50% de esta intensidad. A eso se refiere con en las escalas absolutas, ¿ok? También se van a utilizar referencias solas, como las que vimos anteriormente, que un compuesto simplemente te describa un descriptor, una referencia a un descriptor, o se pueden utilizar combinadas. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo que dice sabor vainilla, que sería como que la referencia sola,
Y otra referencia que sea sabor vainilla en leche o en crema, porque a lo mejor estamos evaluando un helado de vainilla. Y no es lo mismo que tú percibas un sabor de vainilla solo o que esté aislado, a otro que esté como que interactuando con otros compuestos, como pueden ser la leche o la crema. Es algo un poquito más complicado que el QDA, ¿vale? Porque exactamente por esto, como trabajan con escalas un poco más complejas, imagínense el entrenamiento ha de ser súper riguroso. Yo nunca he estado en un panel para Spectrum, pero me imagino que ha de ser algo muy riguroso, porque imagínate diferenciar un sabor vainilla solo. Imagínense que estamos trabajando un helado y te están dando una referencia y te piden que tú identifiques o califiques un compuesto de sabor vainilla solo y otro que esté en combinación con leche y crema. Para empezar, la leche y la crema son productos que son multicomponente, entonces ahí ha de ser algo más complejo. Y bueno, no pasa nada, lo único que hay que hacer es que el tiempo que se lleva cada una de las sesiones, tanto de selección como de entrenamiento, como de reentrenamiento, etcétera, son más largos y más exhaustivos, ¿vale? Más extensos, como lo decía el artículo. Ahora, también este proceso, el proceso que se hace para el QDA, que es el que acabamos de observar, ¿se acuerdan de los, creo que eran 9 puntos, 8, no me acuerdo? Es exactamente el mismo procedimiento que se utiliza para Spectrum. De hecho, el análisis es igual, ¿vale? Se analizan de la misma forma. Aquí lo único que difiere, o lo único que vamos a diferir es en la forma de entrenamiento, que es un poco más extenso y es más puntual, ¿vale? Vamos aquí en este caso a estudiar a los atributos de una forma como más profunda, ¿ok? Es más especializado este método, sin embargo requiere un poco más de entrenamiento. Y bueno, se emplea igual de 8 a 10 jueces y como les decía, se analiza de la misma forma que el QDA, ¿vale? Aquí, ya como para terminar, les voy a enseñar una tabla que encontré en toda esta información la tomé de un artículo de métodos convencionales y nos dice que estos son como que un ejemplo de las referencias aromáticas que se utilizan para las escalas de Spectrum, ¿vale? Por ejemplo, fíjense, ellos aquí tienen el descriptor, ¿no? Que es astringente, aquí, astringente. Y ellos ya dan una escala o un valor de la escala, ¿sí? Que es 6.5 para cada uno de los, bueno, para un determinado producto, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos para bolsas de té y para jugo de uva, ¿vale? Jugo de uva. Entonces ellos ya tienen como una escala establecida porque la han venido trabajando, ¿sí? Y estas son como que las referencias en las que ellos se basan, ¿no? Aquí tenemos otro que es como azúcar caramelizada, igual tienen un valor de 3, ¿sí? Y bueno, aquí utilizan unas galletas que se llaman Nabisco para describir esta intensidad. Entonces ellos ocupan aquí productos, ¿sí? Como para delimitar ese valor de la escala y poder describir a sus descriptores, ¿no? Valga la redundancia. No hay muchísima, mucho trabajo, anteriormente sí, hace muchos años, de este método, pero yo creo por lo mismo de que es muy exhaustivo el entrenamiento, pues no es tampoco la idea, ¿no? Como que de complicar muchísimo más, cuando a lo mejor un método como el QDA te puede dar resultados fiables, ¿no? Entonces, hay mucha información acerca de este método QDA, sin embargo, no encontré como muchísimos artículos que les pudiera explicar para ejemplificar el Spectrum. Entonces, bueno, hasta aquí les puedo decir solamente que el análisis es igual, ¿no? Se hace una ANOVA, se representa igual con métodos multivariados como el PCA y para ver si existe diferencia significativa entre las muestras y entre los jueces, ¿ok? Y bueno, eso sería todo.
de esta parte, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿Seguros, No, seguros? ninguna. Sí. Muy bien. Pues entonces, chicos, hasta aquí yo creo vamos a dejar la clase. Mañana yo espero hoy terminar de calificar sus ejercicios y la guía, ¿vale? Para que ya les dé calificaciones mañana. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, el jueves seguimos con esto de las pruebas descriptivas. Acuérdense que todavía nos faltan los métodos rápidos, que es como que a mí me gusta mucho más hablar de métodos rápidos porque pues soy más desesperada, ¿no? No soy tan tradicional, entonces me gustan las cosas que son más fáciles de interpretar y bueno, que puedes ganar tiempo y dinero, ¿no? Y esto es el caso de los métodos rápidos. Entonces, bueno, chicos, si no tienen dudas, nos vemos mañana para hablar acerca de su examen y de sus calificaciones. Y el jueves continuamos con los métodos rápidos, ¿vale? Profesora, tengo una duda. Sí, Con dime. respecto a la tarea en equipo, ¿se la vamos a tener que mandar con la interpretación o solo los resultados? Para la de la NOVA, Sí. ok. Sí, miren, por ejemplo, pueden hacer el análisis eh, de la NOVA, digo, me mandan los archivos de Word, ¿vale? Como ahorita les enseñé, que tiene las tablas y los gráficos. Entonces, me pueden poner a lo mejor hasta abajo, hubo diferencia entre tal y una explicación como muy sencillita. Esa tarea es como en equipo, entonces ustedes tendrían ahí que ponerse de acuerdo para mandarme solamente una persona por equipo los dos análisis, sus dos ANOVAs de los dos atributos que le tocaron. Y ya vemos posteriormente si a lo mejor lo explican, pero a lo mejor nada más nos quedamos hasta la tabla donde decimos, como ahorita lo vimos en la presentación, ¿no? Si hay diferencia entre jueces o hay diferencia entre las muestras. Ajá, pero mándenmelo en Word a mi correo y con su pequeñita interpretación y yo ya lleno la tabla y la explico. Y ya hacemos como ¿cómo se puede decir? O sea, lo discutimos. Ok, muchas gracias. Ujú, ok. ¿Eso para cuándo es? Pues no tengo una fecha, déjenme checar. Eso es de descriptivas, o sea que todavía tenemos tiempo, pero váyanlo preparando si pueden, chicos. Déjenme ver cuándo ¿No les puse ahí una fecha? Yo me acuerdo que sí. Dice el 25, ¿A cómo estamos hoy? A 21. 22. O sea, ¿para el jueves? Sí. ¿Creen tenerlo para el jueves? No. ¿Sí o no? Miren, si lo tienen para el jueves estaría bien, porque yo creo, digo, no sé si acabemos el jueves con los métodos rápidos, pero ya terminaríamos este tema, o sea, ya acabaríamos y a lo mejor ya empezamos el lunes con consumidores. Pero a ver, vamos a dejarlo para el lunes, ¿va? Sí. Ok. Entonces Ok. me lo mandan el lunes, bueno, el lunes, sí. Me lo mandan el lunes a ver si el martes ya tenemos la tabla para poderla explicar, ¿va? Sí. Bueno, Está muy bien. bien. Vale, chicos, pues les mando un abrazo, espero que tengan buen día y nos vemos mañana, ¿vale? Para ver sus calificaciones. Sí, doctora, gracias. Bueno, cuídense mucho, ahí estamos en contacto. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Adiós, cuídense, bye. Gracias.